el increíble milagro de los Galileos que transformó el cristianismo para siempre. En el tercer año del reinado de Joacim, cuando las tierras de Judea parecían oprimidas bajo el yugo del Imperio Romano, la orilla del mar de Galilea era testigo de la incansable labor de hombres que, a través de sus redes, buscaban la sustento diario. Los pescadores, entre ellos Simón Pedro y su hermano Andrés, junto a Santiago y Juan, llevaban toda la vida trabajando bajo el sol ardiente, aprendiendo a confiar en la providencia del Señor. Su esfuerzo se entrelazaba con la tradición de su comunidad, marcando su identidad en un entorno de constantes desafíos y escasez. Las olas rompían con suavidad en la orilla, mientras la rutina de la pesca proporcionaba un sentido de normalidad ante la adversidad del tiempo. Era un día como cualquier otro, cuando, en medio del trabajo, un hombre se acercó a ellos, Jesús de Nazaret. Su presencia emanaba una autoridad que desafiaba la cotidianidad, y los ojos del maestro brillaban con una compasión que capturó el corazón inquieto de Pedro. Con un llamado que resonaría a lo largo de los siglos, Jesús pronunció: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Este instante, que ocupaba un rincón del tiempo, era la antorcha que iluminaría el camino de aquellos hombres. El grupo miró a su alrededor, la incertidumbre se apoderó de ellos. ¿Qué significaba dejar sus redes y seguir a un hombre? La decisión fue rápida, pero profundas huellas quedaron en sus corazones. Con un espíritu renovado por la fe, dejaron todo atrás, tocando apenas la superficie de lo que significaría su voluntad de seguir a Cristo. Así iniciaron un viaje que no solo transformaría sus vidas, sino también el destino del mundo. Con cada paso que daban junto a Jesús, sus corazones se llenaban de esperanza. Las enseñanzas del Señor generaban un eco profundo entre las multitudes que se reunían a su alrededor. En un encuentro especial, frente a una multitud de 5,000 hombres, la situación se tornó crítica. Los discípulos vieron el hambre reflejada en los rostros de la gente y propusieron enviarles a los pueblos cercanos. Pero Jesús desafió esa lógica y les pidió que buscaran una solución entre ellos. Entonces, un joven presentó 5 panes y 2 peces. La incredulidad asaltó a los discípulos. ¿Qué podrían hacer con ese escaso alimento? Pero Jesús, alzando su mirada al cielo, ofreció una oración de acción de gracias. Y cuando comenzó a partir los panes, un milagro se desató. Cada hombre, mujer y niño, hambrientos y necesitados, fue alimentado en abundancia, con sobras que llenaron 12 cestas. El asombro se apoderó de Pedro, mientras comprendía que lo cotidiano se había transformado en algo extraordinario. Esa noche, bajo el manto estrellado, la experiencia quedó grabada en sus corazones. La pregunta sobre la verdadera naturaleza de ser pescador de hombres comenzó a gestarse en la mente de Pedro. Lo que había presenciado no solo era un milagro, sino una invitación a explorar la profundidad de la fe en un mundo cuyo sufrimiento clamaba a la redención. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras Pedro reflexionaba sobre el llamado divino, el camino que apenas iniciaba se entrelazaba con el destino del pueblo. Lo que había comenzado como una simple labor de pesca se proveía ahora de nueva vida, mostrando que la fe puede desatar fuerzas que trascienden a lógica y transforman el corazón de la humanidad. ¿Qué más tendría reservado el Maestro para estos humildes hombres en su travesía por las aguas profundas de la fe? Mientras el tiempo avanzaba, Jesús y sus discípulos continuaron su viaje por las aldeas de Galilea, llevando consigo palabras de esperanza y sanidad, realizando milagros que desafiaban la fe de los que veían y oían sus enseñanzas. En cada pueblo, las multitudes se agolpaban, deseosas de escuchar al Maestro y experimentar su poder. La fama de Jesús se extendía como el aroma de fragancia en el aire, y cuantas más maravillas realizaba, más intensamente se suscitaban preguntas entre la gente.
¿Quién es este hombre que enseña con autoridad y realiza milagros? Un día, mientras caminaban, un ciego de nacimiento, conocido como Bartimeo, clamó desde el lado del camino: «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». Los discípulos al principio intentaron silenciar al hombre, pero su clamor por ayuda se intensificó. Jesús, sintiendo su fe, se detuvo y preguntó: «¿Qué quieres que te haga?». Bartimeo, con fervor y esperanza, respondió: «Rabí, que recobre la vista». Con un gesto de compasión, Jesús dijo: «Vete, tu fe te ha salvado». Al instante, Bartimeo fue sanado y comenzó a seguir a Jesús, alabando a Dios por su milagro. Este acto de sanidad no solo sorprendió a los presentes, sino que también hizo eco en el corazón de Pedro. Cada evento, cada milagro, cada enseñanza profundizaba la convicción que brotaba en su interior. Algo trascendental estaba ocurriendo. Este hombre, al que había decidido seguir, no solo era un rabino, era el cumplimiento de la promesa que sus ancestros habían aguardado durante siglos. En medio de su asombro, otra pregunta surgió entre los discípulos: ¿qué significa realmente ser pescador de hombres? En su mente, la imagen del mar, con sus aguas agitadas y sus profundidades, llenaba sus pensamientos. Sabían que el mensaje de Jesús trascendía la pesca, pero el verdadero significado de su llamado aún permanecía velado. En una ocasión, mientras se reunían alrededor de la mesa, Jesús les habló en parábolas, revelando verdades del reino de Dios. «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo», dijo. «Cuando un hombre lo halla, vende todo lo que tiene y compra aquel campo». La sabiduría en sus palabras resonaba con claridad. Pedro comenzó a entender que seguir a Jesús requería un sacrificio, una entrega total a algo mucho más grande que sí mismo. Esa noche, mientras se acomodaban para dormir cerca de la orilla, Pedro reflexionaba sobre estas enseñanzas. En su corazón ardía un deseo, no solo de entender, sino de participar activamente en el plan divino que Dios había revelado a través de su Hijo. En sus pensamientos lo inquietaba la pregunta de cómo podrían llevar esta luz a un mundo que vivía en tinieblas. A medida que la luna iluminaba el lago, un murmullo de intriga comenzó a surgir entre los discípulos. Jesús había estado hablando de su destino y de la necesidad de padecer, de ser rechazado. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué un sufrimiento tan grande para alguien tan puro?, se preguntó Pedro, su corazón angustiado. Pero, como tantas veces antes, la revelación de Dios se avecinaba, como un torrente preparándose para desbordar. En ese instante, lo que se había ausentado en su comprensión espiritual comenzaba a clarearse. El Maestro estaba moldeando en ellos no solo discípulos, sino apóstoles, portadores de la verdad y la esperanza que cambiaría el curso de la historia. Sin embargo, con cada respuesta llegaban nuevas preguntas, y el futuro continuaba siendo un misterio. ¿Qué más tiene planeado el Padre para nosotros? La expectación se apoderó de ellos, al mismo tiempo que la incertidumbre los envolvía. La convicción de que había más, que el reino de los cielos estaba a la puerta, suscitaba una mezcla de fervor y sobresalto. El cielo se estaba preparando para abrirse de par en par, llevando consigo la revelación del plan eterno de Dios. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a desdibujar la oscuridad de la noche, Jesús y sus discípulos se encontraron rodeados de un nuevo grupo de seguidores, ansiosos por ser testigos de su poder. Entre la multitud había un gran clamor por escuchar más de sus enseñanzas y experimentar las obras de sanidad. Este día, sin embargo, traía consigo una lección tan profunda como los océanos. Al llegar a una pequeña aldea, Jesús se detuvo y miró a sus discípulos, que aún debatían sobre el significado detrás de las parábolas que les había compartido. Aquí, en esta tierra, los corazones son como la tierra de cultivo, comenzó Jesús. Algunos son fértiles y otros estériles. ¿A qué semejan aquellos que oyen la verdad pero no la comprenden? Mientras expuso su enseñanza, una mujer se acercó entre la multitud. Era una madre que había traído a su hija atormentada por un espíritu inmundo, clamando por ayuda. «Señor, ten piedad de mí, mi hija sufre terriblemente», suplicó, sus ojos llenos de lágrimas.
Los discípulos, viendo la angustia de la mujer, fueron movidos a la compasión, pero también a la duda. ¿Acaso podrían ellos hacer algo en esta situación? Jesús, sintiendo la pesadez en el aire, se dirigió a ella. Deja que los hijos coman primero. No es bueno tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. La respuesta fue dura, pero la mujer no se desesperó. Sí, Señor, respondió con humildad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Jesús quedó asombrado por su fe, se volvió hacia ella y dijo: por esta respuesta, ve, el demonio ha salido de tu hija. En ese instante, el poder de Dios se manifestó, mostrando que su gracia no conocía límites. Los discípulos, atónitos, observaron cómo la fe de aquella mujer, un reflejo del amor incondicional, fue la clave que desbloqueó un milagro. Sin embargo, en el fondo de sus corazones, un susurro seguía resonando. ¿Quién es este Jesús, que demuestra poder sobre los espíritus, sobre las enfermedades? Mientras continuaban su camino, las enseñanzas de Jesús se enriquecían con cada encuentro. En verdad os digo, les dijo, todo el que cree en mí, aún las cosas difíciles serán posibles. Era como si el aire cargado de promesas divinas se entrelazara con la fe que comenzaba a gestarse en ellos. Pedro, que escuchaba atentamente, sentía que el velo que cubría su entendimiento se levantaba. Por fin, llegaron a la orilla de un lago, donde los discípulos podían ver un grupo de personas en la distancia. Este día, además de los milagros, traería la revelación de un nuevo significado del sacrificio. Al mirar las multitudes, Jesús sintió compasión, al ver que eran como ovejas sin pastor. La cosecha es mucha, mas los obreros son pocos, les dijo. Por tanto, rogad al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Las palabras de Jesús resonaban, y los discípulos comprendieron que Él mismo los había llamado a ser parte de esta cosecha. Estaban siendo equipados no solo para recibir milagros, sino para ser agentes de la gloria de Dios en el mundo. Pedro preguntó intranquilo: ¿cómo, Señor, llevaremos a cabo este llamamiento? La respuesta de Jesús se mantenía en el aire como una promesa no revelada, envolviendo a cada uno de ellos en un nuevo sentido de urgencia. Mientras el día se desvanecía, Jesús volvió su mirada hacia el cielo y oró. A medida que lo hacía, un viento suave levantó las aguas del lago, y los discípulos sintieron que el hogar celestial se acercaba. Así, sabían que en los siguientes días se desataría una revelación aún más asombrosa, una que involucraría su fe y la comprensión profunda del plan soberano de Dios. ¿Qué más nos revelará el Padre en este viaje?, se preguntaban, mientras sus corazones latían más rápido, preparados para enfrentar la siguiente etapa del camino marcado por el Maestro, donde la esperanza y el sacrificio entrelazaban sus destinos eternos. Cuando el sol se alzó en lo alto, la luz dorada iluminó el rostro de Jesús y de sus discípulos, marcando un nuevo día lleno de promesas y desafíos. Se habían reunido con una multitud aún mayor, y el ambiente vibraba con la expectativa de milagros y enseñanzas divinas. Mientras Jesús se sentaba en la orilla del lago, los discípulos estaban alrededor, inquietos y llenos de fervor. Anhelaban más de sus enseñanzas, más revelaciones de aquel que parecía ser el Mesías prometido. Pero Jesús, con su sabiduría infinita, entendía que era el tiempo de actuar, y más que solo palabras, era tiempo de mostrar el poder de Dios en acción. Traedme los panes y los peces, mandó Jesús a sus discípulos. Algunos, confundidos, intercambiaron miradas. Andrés, el hermano de Simón Pedro, había encontrado un joven con 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué era esto para tan gran multitud? Sin embargo, la firmeza de la mirada de su maestro infundió valor en su corazón. ¿Cómo puede esto ser suficiente?, murmuró Pedro, sintiendo que la presión de la tarea era abrumadora. Pero Jesús, mirándolos con amor y determinación, tomó los alimentos en sus manos y miró hacia el cielo. Padre, te agradezco por lo que has provisto. Los discípulos observaron con asombro cómo a medida que Jesús empezó a romper los panes, estos se multiplicaban milagrosamente. La multitud, que antes clamaba de hambre, ahora se deleitaba en el alimento que solo el Hijo de Dios podía proporcionar. Que se sienten en grupos, ordenó, y así lo hicieron, comenzando a comer de la abundancia improcedente. Lo que parecía un milagro destinado a satisfacer el hambre física, se convertía en una revelación espiritual. Cada bocado era símbolo de la provisión de Dios, el que alimentaría a su pueblo no solo con pan, sino con la palabra de vida eterna. Mientras los discípulos recogían los 12 cestas llenas de sobras, comprendieron que cada cantidad que recogían representaba no solo la abundancia de Dios, sino la fe construida en sus corazones. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba, Jesús se dirigió
dirigió nuevamente a sus discípulos. ¿Entendéis ahora el significado de la multiplicación? No es solo la comida que sacia el estómago, es el amor del Padre que nunca se agota. En Él, los que creen nunca tendrán hambre. Las palabras de Jesús calaron profundamente en el corazón de cada uno. Sin embargo, las dudas no estaban del todo ahogadas. Pedro, aferrando a su propio entendimiento, preguntó: «Pero, Señor, ¿cómo cumplirá esto el plan del Padre? ¿Cómo sabremos que lo que hacemos es suficiente para alcanzar a los perdidos?» Jesús, que conocía las luchas internas de sus discípulos, sonrió con compasión. Cada acto de fe, cada paso en la incertidumbre, es parte de un plan mayor. Lo que aún no comprendéis es que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Lo glorioso viene después, y hoy solo estáis viendo el principio del milagro. Las palabras de su Maestro resonaban, y el poder del momento fue como un eco divino. En medio de la lucha interna, sus corazones comenzaron a arder con esperanza. «Pero hay más», continuó Jesús, con la dulzura de lo que aún está por revelarse. «Cuando saltemos al abismo de la gloria de Dios y su gracia, conoceréis una verdad aún más profunda». Así quedaron, con sus corazones expectantes y sus mentes intrigadas ante el misterio de lo que provenía. Cuando la noche se tomó el horizonte, la pregunta persistía en el aire: ¿cuál es la revelación mayor que está por venir, que transformará todo lo que conocemos sobre nosotros mismos y sobre nuestra misión? El silencio abrazó la noche, pero Jesús sabía que pronto la cosecha de fe y revelación que había comenzado en aquel día se desataría como nunca antes. La epifanía del plan soberano de Dios estaba a las puertas, dispuesta a cambiar el curso de la historia y a transformar sus vidas para siempre. A medida que la luna ascendía, el lago resplandecía con su plata etérea, reflejando el profundo asombro que llenaba los corazones de los discípulos. El saciar del hambre había dejado no solo estómagos llenos, sino también almas despertando a una nueva realidad. Pero Jesús no había terminado, había más por venir. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en un cielo sereno, Jesús llevó a sus discípulos a una barca y les instó a cruzar el lago hacia la otra orilla. «Pasemos al otro lado», les dijo, su voz serena envolviendo la atmósfera con una autoridad divinamente tierna. La barca se adentró en las aguas y los discípulos comenzaron a compartir lo que habían experimentado durante el día. Las multiplicaciones parecían aún tan frescas en sus corazones, pero en el eco de sus voces había una mezcla de temor y expectación. Mientras surcaban las aguas tranquilas, una sombra ominosa comenzó a formarse en el horizonte. Las nubes, de repente, oscurecieron el cielo, y un viento violento se levantó, agitando el lago en una tormenta feroz. Los discípulos, hombres de experiencia en la navegación, lucharon contra las olas que los amenazaban. «¡Maestro! ¡Maestro!», gritó Pedro, su voz entremezclada con el sonido del estruendo del viento. «¿No te importa que perezcamos?». Jesús, que permanecía inmóvil en la popa, se levantó y miró hacia el tumulto. Con una calma sobrehumana, extendió su mano y, con autoridad divina, habló: «Silencio, enmudeced». Las aguas, que habían rugido con furia, se aquietaron al instante, como si una gran paz hubiera descendido sobre ellas. Los discípulos miraron asombrados. «¿Quién es este, que hasta el viento y el agua le obedecen?», se preguntaron entre sí, sus corazones aún temerosos, pero comenzando a vibrar con el poderoso amor de su Maestro. «¿Por qué teméis?», les preguntó Jesús, su voz suave pero firme. Aquella declaración resonó en lo más profundo de su ser. La fe, pensaban era un asunto de persuasión y entendimiento, pero ahora entendían que se trataba de un vínculo vivo, un susurro que podía calmar tempestades tanto externas como internas. Llegaron a la orilla de Gerasa, y al desembarcar se encontraron con un hombre poseído por demonios, un ser atrapado en la oscuridad y la desesperación. Pero cuando el hombre vio a Jesús, corrió hacia él, postrándose a sus pies. «¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?», clamó el poseído, su voz resonando con el terror de los espíritus que lo atormentaban. «Sal de este hombre, espíritu inmundo», respondió Jesús con una autoridad que provenía del cielo. La intensidad del momento estaba cargada de un poder que desmanteló las cadenas del sufrimiento.
Los demonios, en su desesperación, suplicaron a Jesús que no los enviara lejos de aquella tierra, pidiendo ser enviados a una piara de cerdos que pastaban en la colina. Con un solo mandato de Jesús, los demonios salieron y fueron lanzados a los cerdos. Aquel milagro de liberación fue un giro monumental. No solo se sanó un cuerpo quebrantado, sino que se liberaron las almas que habían vivido en tinieblas. Los hombres de la ciudad, al escuchar y ver lo que había sucedido, temieron y fueron a contar lo que sucedía. Al regresar, vieron al hombre que había estado endemoniado, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su pleno juicio, y se asombraron a gran manera. Las mentes y corazones de los discípulos estaban llenos de preguntas. ¿Quién es este hombre que tiene poder sobre demonios y tempestades? ¿Puede él realmente ser el cumplimiento de las promesas de Dios? Con la noche avanzando, la revelación estaba acercándose cada vez más. Jesús reunía sus experiencias no solo para demostrar poder, sino para mostrar la profundidad del amor y la restauración de Dios hacia la humanidad. Algo aún mayor ocurriría, una verdad que los uniría a Él de una manera que jamás habrían imaginado. La manifestación del reino de Dios era inminente, y juntos se acercaban al corazón del plan soberano de Dios, uno que cambiaría el destino de la humanidad por completo. Pero, en verdad, lo que aún debéis entender, dijo Jesús suavemente, es que esto es solo el comienzo. Lo que veréis más adelante será un salto a un nuevo amanecer. Así, la brisa nocturna trajo consigo susurros de promesas, y un nuevo velo comenzaba a levantarse, revelando el asombroso milagro que transformaría el mundo entero. Una calma intensa habitó el rostro de Jesús mientras los discípulos conversaban, todavía sobrecogidos por la reciente liberación del hombre poseído. El silencio de la noche fue interrumpido solo por el leve susurro del viento, mientras la luna iluminaba el rostro del Maestro, dándole un halo casi celeste. Lo que habéis testimoniado, mis amados, es un vislumbre del poder que está a punto de desatarse, proclamó Jesús, sus ojos ardiendo con el fuego de la convicción. La libertad que he traído hoy no es solo para este hombre, sino un anuncio de paz para todas las naciones. Desde el fondo de su ser, Pedro se atrevió a preguntar: Maestro, ¿cómo puede ser esto? ¿Está nuestra fe suficiente para entenderlo? La duda colmaba su corazón. Recordaba su reciente miedo ante las olas y el estruendo. La tormenta había sido feroz, pero el poder de su Maestro había sido aún más grande. ¿Y si no lo comprendemos aún? Pedro, respondió Jesús llenando el aire con su autoridad, la experiencia de hoy ha de ser el cimiento sobre el cual construiréis vuestra fe. Este milagro revela la luz en medio de las tinieblas que asedian al mundo. Vuestra fe se sostendrá si miráis más allá de lo que vuestros ojos ven. Mientras las palabras de Jesús se arraigaban en sus corazones, los discípulos empezaron a notar cómo la gente de la ciudad se acercaba. Sus murmullos reverberaban en la noche. Un grupo de aldeanos, atemorizados, se aproximó, observando con recelo al hombre ya restaurado en su razón. ¿Es posible que estemos ante el Mesías?, murmuró uno de los aldeanos. El hombre, una vez poseído, se acercó a sus antiguos compatriotas y las lágrimas brotaron de sus ojos mientras contaba su historia de sufrimiento y liberación. Él me salvó, repetía, la gratitud y el asombro marcando su tono. Sus palabras iban rescatando a muchos de aquellos que estaban lejos de la esperanza, y la noche se tornaba en un testimonio vivo del poder de Jesús. Pero había un manto de tinieblas que persistía entre los aldeanos, y entre ellos los pastores que habían perdido a sus cerdos. Al escuchar que los animales habían sucumbido a la desesperación demoníaca, sus corazones comenzaron a llenarse de ira. «¿Este hombre qué ha hecho?», preguntaban, temerosos de perder no solo su sustento, sino también su control sobre la vida que conocían. «Vayamos y citemos a los ancianos», sugirió, uno con el ceño fruncido. «No podemos permitir que su poder se expanda. Ahora más que nunca necesitamos proteger nuestra tierra». Al oír esto, Jesús se dirigió a sus discípulos. «Estad firmes y recordad lo que visteis. La resistencia del hombre es frágil ante el amor del Padre, y aunque muchos se convertirán en enemigos, hay una cosecha de almas que será atraída hacia mí». Y así, en medio de la creciente oposición, mientras las sombrías intenciones brotaban, un nuevo desafío surgió.
Un eco resonante de rebelión ante la luz divina estaba a la vuelta de la esquina. Jesús miró a los cielos con el peso de la misión sobre sus hombros, conociendo que el camino que les aguardaba era de renuncia y dolor. Mas en cada paso, recordad, el tiempo de la revelación se acerca, afirmó Jesús, con la voz desgarradora pero llena de esperanza. Aún hay más que debe desatarse, y nuestro viaje apenas comienza. Así, mientras los discípulos observaban a los aldeanos murmurar entre ellos, la atmósfera se hizo tensa, cargada de expectativas. Las sombras y luces del porvenir se entrelazaban, prefigurando un giro trascendental en el gran plan soberano de Dios. Pronto veréis cómo el Rey se manifestará en poder y gloria, transformando todo lo que toquéis, dijo, su mirada fiable nunca apartándose de aquellos que buscarían la verdad. Era un momento que prometía culminaciones divinas en la historia del pueblo de Dios, una revelación de esperanza donde solo había desolación. La pregunta permanecía en el aire: ¿estarían listos para recibir al Rey que cambiaría su mundo? Mientras el murmullo de la multitud crecía, los discípulos se enfrentaban a una incertidumbre que tensaba el aire. El grupo de aldeanos, cada vez más cercanos, miraba a Jesús con una mezcla de miedo y asombro, aún incapaces de discernir el poder que emanaba de él. «Maestro, ¿qué quiere decir con que pronto se manifestará el Rey?», preguntó Juan, su voz apenas un susurro entre la multitud. «¿Qué significa esto para nosotros y para nuestro pueblo?». «Juan», respondió Jesús, su voz tranquila y firme, «el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Aquellos que tienen ojos para ver y oídos para escuchar, encontrarán la verdad en medio de esta confusión». En ese momento, un anciano del pueblo, con rostro arrugado y mirada cansada, se adelantó. «¿Este hombre que ha sido liberado de los demonios es una señal de lo que tú dices?». La multitud se hizo silencio, prestando atención a cada palabra que sería pronunciada. «Él es testimonio de la redención», proclamó Jesús, levantando su voz para que resonara. «No solo ha sido liberado de sus cadenas, sino que con su testimonio muchos se acercarán a la luz que traigo. La verdad del Padre se revelará ante aquellos que buscan con un corazón sincero». El anciano, con la voz temblorosa, replicó: «Pero, ¿qué hay de nuestros cerdos? Hemos perdido todo por él». La desesperación llenó sus palabras y los murmullos de la multitud comenzaron de nuevo. «Conservad la fe», instó Jesús. «Las pérdidas son solo temporalidades en el horizonte de la eternidad del reino. No temáis por lo que habéis perdido, sino alegraos por lo que está a punto de ser ganado». Pedro, sintiendo la tensión, se giró hacia Jesús y en un momento de valentía preguntó: «Maestro, ¿entonces vino este hombre para ser nuestro Salvador y también nuestro juicio?». La mirada de Jesús se encontró con la de Pedro, comprendiendo el peso de su pregunta. «Amado Pedro», respondió con cariño, «todo juicio se mantiene en las manos de Dios. Los que respondan a este llamado de amor y fe serán salvos. Pero aquellos que se resistan, como las sombras que aún quedan en este pueblo, se hallarán en la oscuridad». Los aldeanos comenzaron a dispersarse, su confusión aún presente, pero un grupo de ellos se quedó, atraído por la luz del mensaje. El hombre liberado tomó la palabra, su voz resonando con fuerza y convicción. «Escuchad, Él me ha salvado. Si pudiera caminar entre vosotros cuando estaba perdido, ¿cuánto más ahora que he encontrado la esperanza en Él?». Las palabras resonaron como un eco en los corazones de muchos, y algunos comenzaron a alejarse de la ira que los había consumido, abriendo sus oídos a la verdad que se les presentaba. El tiempo de la recolección estaba a la vista. Y así, continuó Jesús, a medida que la luz se derrama sobre las tinieblas, aquellos que respondan al llamado serán llenos de vida. El sacrificio que debo hacer está en camino, y es a través de él que nacerán de nuevo, Incluso la pérdida de los que no entienden será parte del triunfo del amor del Padre. Con un destello de anticipación en su mirada, Cristo exclamó: «Recordad, la obra del reino no será solo un acto de liberación, sino de transformación profunda, donde a través de mí todos encontrarán su propósito».
La atmósfera se tornó aún más intensa, como si la creación misma respirara en anticipación. Mientras los discípulos reflexionaban sobre estas palabras, una sombra atravesó el rostro de Jesús. Parecía vislumbrar el sacrificio que pronto vendría. Dios tiene un plan que no es incapaz de ser alcanzado por el entendimiento humano. Este suceso no es solo un milagro, sino el inicio de una revelación tan grande que cambiará el destino de mi pueblo y del mundo, dijo en voz baja, como si sus palabras fueran un secreto compartido con los cielos. Pronto veréis la culminación del propósito divino, y en medio de toda tribulación vibrará la esperanza del pacto eterno. Así, mientras los corazones de los presentes se debatían entre la comprensión y la revelación, el susurro divino de lo que venía resonó en el aire. Una transformación estaba al alcance, pero el camino se convertiría en un viaje de fe, prueba y gloria. La pregunta que todos tuvieron que enfrentar era clara: ¿estaréis dispuestos a seguir la luz, aún en la oscuridad que se avecina? Y sucedió que mientras la multitud procesaba las palabras de Jesús, un frío viento comenzó a soplar desde el mar de Galilea, trayendo consigo un presagio de lo que estaba por venir. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de incertidumbre y asombro, mientras el horizonte se oscurecía ligeramente. Jesús, plenamente consciente de las dudas en el corazón de los hombres, levantó su mirada hacia el cielo como buscando el reino que había prometido. «¿Cuánto más habrá que esperar?», exclamó una mujer entre la multitud, su voz temblando con la presión de la angustia. «Las promesas parecen tan distantes y nosotros seguimos sufriendo en esta vida de aflicciones». «Tus ojos han sido abiertos, mujer», respondió Jesús, acercándose a ella con amor en su mirada. «Las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria que ha de revelarse. En tu desesperación, recuerda que cada lágrima es recogida por el Padre. Él escucha el clamor de su pueblo». Al escuchar esto, algunos comenzaron a murmurar entre ellos. Un hombre dijo en voz baja: «Si realmente es quien dice ser, ¿por qué no nos libera de esta opresión? ¿Por qué no transforma nuestras circunstancias ahora mismo? Porque la liberación más grande que se necesita está en el corazón de cada uno», contestó Jesús, su voz resonando con autoridad divina. «La verdadera libertad comienza con el arrepentimiento, el reconocimiento de que sin el amor del Padre estamos perdidos. Dejad que mi luz penetre en las tinieblas de vuestras almas y veréis cómo todo se transforma». El pueblo regresa a un silencio expectante, sus corazones inquietos ante la revelación del Maestro. Mientras tanto, los discípulos se miraban entre sí, sintiendo el peso de cada palabra. Tomás, con su habitual escepticismo, cuestionó: «Pero, ¿cómo puede ser que los que han perdido todo encuentren esperanza? ¿Qué clase de reino es este, que trae dolor antes de la gloria? Un reino que no se establece en el poder del hombre, sino en la entrega divina», respondió Jesús con solemnidad. «Cuando el tiempo de la cosecha llegue, conoceréis cuán bendito es el que confía en la promesa. Las pruebas no son el final, sino la preparación para la revelación del amor redentor». De repente, un estruendo comenzó a escucharse desde lejos, como un eco de pasos que se acercaban, perturbando la calma del entorno. Las miradas se volvieron hacia la dirección del sonido. Un grupo de hombres valientes se aproximaba, sus actitudes desafiantes, interrumpiendo la enseñanza en curso. Eran fariseos y líderes del templo, quienes venían a desafiar la autoridad de Jesús, dispuestos a poner en duda el poder que él había revelado. «Hombre, ¿por qué quebrantas nuestras leyes y traes conmoción entre el pueblo?», gritó uno de ellos indignado. «Tu enseñanza es una herejía, y quienes creen en ti se hallan en peligro». Jesús, sin inmutarse, miró a aquellos hombres con una profunda tristeza en sus ojos. La gente no se pierde por la falta de leyes, sino por la falta de amor. ¿Y qué hay de vuestros corazones? ¿Son tan duros que no pueden reconocer la luz que brilla ante vosotros? Un silencio sepulcral cubrió la escena mientras la atmósfera se tensionaba. La confrontación entre la sabiduría del cielo y la dureza del corazón humano estaba en su apogeo, y la multitud contenía la respiración, esperando la danza divina entre juicio y gracia. «¿Qué harás con nosotros?», preguntó uno de los fariseos, intentando infundir un tono de autoridad. «Si eres el Mesías, demuestra tu poder y haz un milagro que convenza a todos aquí presentes». La mirada de Jesús se iluminó y una suave sonrisa cruzó su rostro. «El único signo que veréis será el signo del profeta Jonás», declaró.
Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En mi muerte, la vida se sembrará, y la resurrección serán las primeras señales del reino. El murmullo de la multitud estalló en un revuelo de incredulidad y asombro. Callaron al instante, sus corazones ahora en una expectativa renovada. Las palabras de Jesús resonaron con un eco perpetuo en sus espíritus, un indicio de algo que trascendía su comprensión. La confrontación acababa de comenzar, pero la luz que Cristo traía brillaba cada vez más intensamente. Así, un nuevo misterio se hilaba en el aire, prometiendo que lo que había de venir transformaría no solo a aquellos que estaban ante él, sino al mundo entero. La pregunta que resonaba en sus corazones seguía viva. ¿Qué significa verdaderamente el signo que él ha prometido? ¿Y hasta dónde llevará la revelación de su propósito divino? Y mientras la tensión en el aire seguía palpable, una profunda quietud invadió la escena. Los discípulos, sintiendo el peso de las palabras de su maestro, intercambiaron miradas llenas de asombro y confusión. En medio de la multitud, un niño pequeño, con su inmaculada fe y mirada atenta, rompió el silencio al gritar: «Señor, ¿no puedes mostrarles tu amor? Demuestra tu poder para que todos crean». Las palabras del niño resonaron como un eco de la fe simple, y Jesús, al volverse hacia él, pudo ver el reflejo de la inocencia que su propio corazón anhelaba. «Dejad que los niños vengan a mí», dijo, «porque de ellos es el reino de los cielos». Su voz, cargada de ternura, hizo que la multitud contuviera la respiración nuevamente, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre la fe y la incredulidad. Sin embargo, los fariseos, sintiéndose desafiados, insistieron: «¿Quién te dio la autoridad para hacer tales afirmaciones? Si verdaderamente hablas del reino de Dios, ¿por qué no te presentas delante de las autoridades y les muestras tu poder? Un hombre no puede atraer a otros hacia el Padre sino por medio de la verdad», contestó Jesús, su voz clara y firme. «La verdad es que he venido no para los justos, sino para los pecadores, para los que necesitan sanidad en su alma. ¿No está escrito que Dios se agrada de esta manera? Él no busca el sacrificio, sino el corazón arrepentido». La multitud comenzó a murmurar nuevamente, y los fariseos, frustrados, intercambiaron miradas, temiendo el impacto que el mensaje de Jesús podría tener en su influencia. Uno de los más ancianos, con las arrugas de la tradición marcadas en su rostro, alzó la voz con desesperación: «Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y salva a tu pueblo de la opresión». Pero Jesús, en su profunda sabiduría, no se dejó llevar por la provocación. «De cierto os digo», dijo, «que no es la opresión del hombre lo que deberéis temer, sino la opresión de vuestros propios corazones. Vean lo que les está ardiendo dentro, porque de sus corazones brotan las palabras que juzgan». En ese momento, el cielo pareció oscurecerse aún más. Un relámpago cruzó el horizonte y un trueno reverberante resonó a través de la tierra. La multitud se estremeció y el aire se llenó de una inconfundible atmósfera divina, como si toda la creación se preparaba para aquello que estaba a punto de suceder. «Lo que está por venir», continuó Jesús, «es un misterio guardado para esta generación. Muchos verán, pero no entenderán. Escucharán, pero no comprenderán. Y así, el Hijo del Hombre será entregado y glorificado en su muerte». Sus palabras, como agujas en los corazones de quienes escuchaban, penetraban profundamente en las almas. Mientras estas revelaciones se marcaban con fuerza, un murmullo de confusión se extendió entre el pueblo. Una mujer entre la multitud, conocedora de las Escrituras, recordó las palabras del profeta Isaías: «Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Con un susurro de entendimiento dijo: «¿Acaso el sufrimiento de este Hijo es el camino hacia nuestra esperanza?». «Así es», respondió Jesús, «tan fuerte como el trueno, y lo que está oculto será revelado. La cruz será no un signo de derrota, sino de victoria. La resurrección será el elíptico camino a la salvación». Y mientras la multitud absorbía estas profundas verdades, el cielo se iluminó brevemente, señal de que algo extraordinario se aproximaba.
En los corazones de muchos brotó la esperanza. Sabían que lo que venía no era solo una simple historia, sino el cumplimiento del plan divino. La pregunta que ahora palpitaba en sus corazones era: ¿qué otra revelación traería el Maestro antes de que todo se completara? ¿Y cómo cambiaría su destino eterno? Así, siendo cada vez más intensa la expectativa, el eco de las profecías se hacía presente, y el misterio del amor y la luz que Jesús traía se preparaba para dar su paso. Era solo el comienzo de la transformación que el mundo había estado esperando, y lo que Dios estaba orquestando entre las sombras rutilantes de esa mañana en Galilea aún estaba por ser totalmente comprendido. Mientras el silencio reflexivo del pueblo se asentaba tras las palabras profundas de Jesús, un nuevo amanecer comenzaba a asomarse sobre el horizonte. Las primeras luces del día revelaron el rostro cansado pero esperanzado de los discípulos. Aún perduraban en sus corazones las preguntas sobre la gran tarea que el Maestro les había encomendado. ¿Cómo podemos nosotros, hombres comunes, llevar la luz de su mensaje a un mundo tan sumido en la oscuridad? Murmuró Juan, buscando en las miradas de sus compañeros una respuesta. En aquel instante, el clima cambió, como si la atmósfera misma anticipara una revelación divina. Jesús se volvió hacia ellos con una luz brillante en sus ojos. «Hoy es un día de gran significado», dijo, mientras el viento suave acariciaba su rostro. «El reino de Dios está más cerca de lo que pensáis. Lo que está en juego es más que solo la sanidad de un alma, es el cumplimiento de la redención que mi Padre ha prometido». Los discípulos sintieron en sus corazones un profundo anhelo, como si estuvieran a punto de ser testigos de un milagro aún mayor. Pedro, lleno de fervor, dijo: «Maestro, estamos dispuestos. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo se verá nuestro papel en esta gran obra?». Jesús les miró con ternura y respuesta: «El tiempo de la cosecha se acerca, y muchos vendrán buscando vida. No seréis solo pescadores de hombres, sino sembradores del reino, donde cada sembradura de amor y verdad florecerá a su tiempo». Sus palabras llenaban el aire con un sentido de urgencia y propósito. En ese momento, una multitud comenzó a formarse nuevamente en torno a ellos, y entre la gente se alzaron voces de clamor. Un padre, con el corazón desgarrado, apareció entre la multitud. «Maestro», suplicó, «mi hijo está poseído por un espíritu mudo. Ha sido así desde que era pequeño y ha sufrido mucho. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros». Su voz resonó en el corazón de todos los presentes. «Traedme al muchacho», mandó Jesús con firmeza. Cuando el joven se acercó, en su cuerpo se reflejaba la lucha de la oscuridad. Los demonios gritaban, poniendo a prueba la fe del Padre. «Todo es posible para el que cree», les recordó Jesús, invitando a la fe en medio de la desesperanza. El Padre, aún con la bata de la duda cargando en sus hombros, respondió: «Creo, ayuda mi incredulidad». Aquel fue el momento en que un susurro profundo de gloria descendió, mientras Jesús se volvió hacia el joven y con autoridad le ordenó: «Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no entres más en él». En un principio hubo un violento grito desde el joven, y luego el silencio más profundo que había conocido, como si una nube oscura se disipara. En cuestión de momentos, el muchacho cayó y permaneció como muerto, lo que provocó rumores de miedo entre los presentes. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó. Los murmullos de asombro se apoderaron de la multitud mientras el muchacho se ponía de pie, resplandeciente con una nueva luz, testimonio viviente de la autoridad y la gracia del Mesías. La libre manifestación del poder de Dios se evidenciaba frente a ellos. Jesús, mirando gratamente hacia el Padre, reconoció el brillo de la fe que había resplandecido a través de la lucha. Pedro, aún con el corazón palpitante por la maravilla presenciada, no pudo evitar preguntar: «Señor, ¿por qué no pudimos hacerlo nosotros?». La mirada de Jesús se posó en ellos, llena de gracia, y con sabiduría dijo: «Esta clase no puede salir sino con oración y ayuno».
Con esto, les enseñaba que no solo se requería un poder, sino un vínculo íntimo con el Padre para enfrentar la adversidad. Mientras la multitud se dispersaba, los discípulos comprendieron que esa experiencia no era solo un acto de liberación, sino una lección sobre su dependencia de Dios. En sus corazones había surgido un fuego nuevo, una llamada hacia la unidad y la oración en el servicio del reino. Lo que habéis visto hoy es una señal de un tiempo venidero, dijo Jesús mientras se acercaban a la orilla. Os anuncio que pronto veréis más cosas. Esto es solo un atisbo de lo glorioso que está por venir. A medida que el sol ascendía, iluminando la mañana, el aire vibraba con la anticipación del plan divino que aún había de revelarse. Y en medio de la expectativa surge la inquietante pregunta: ¿qué más nos revelará el Padre en este viaje y cómo cambiarán nuestras vidas cuando se cumpla su voluntad divina? La respuesta resonaba en sus corazones, y la historia que estaba aún por escribirse prometía un giro trascendental que transformaría cada rincón de su existencia y sellaría el destino de la humanidad.